Mate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un músico, compositor y armonicista argentino que con su música ha sido un gran suceso, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Hace poco tiempo ha estado de gira por Europa. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. El cuerpo cimbra, la cintura se quiebra. Un eléctrico shock atraviesa la estampa del hombre músico que contorsiona su figura, que emite la exhalación quejumbrosa del sonido de su vientre ventricular, y todo su ser se transforma en música liberada, ritmo sonoro, conjunción armónica. Sus manos de paloma regalan a la visión dinámica del artilugio que muerde sus labios de rabia el hipnotizado reflujo de la música. El armonicista fluye a través del adminículo sonoro que lo posee y lo posesa. Todo su arte es estética de la danza instrumental de un pájaro en celo. Hoy, en esta noche de jueves de Letras y Corcheas, nos visita una de las más altas expresiones artísticas de nuestro medio musical en lo que hace a la ejecución de la armónica. Buenas noches, Franco Luciani. Es un placer contar contigo en nuestro programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Qué lindo eso. Me encantó. Es como un pájaro en celo. La verdad que cuando las manos me parecían alas de paloma cuando tocas, y parece que vuela, y tu cuerpo se contorsiona, que parece que todo tu cuerpo es sonoridad musical, ¿no? No solo el artilugio, como digo, que es la armónica. Siendo la armónica el aparato musical más vendido del siglo pasado, y debo decir de este, o sea, no hay instrumento musical más vendido que una armónica. Sin embargo, es un aparato casi desconocido. O sea, todos los armonicistas causan extrañeza en el espectáculo, incluso para los mismos músicos, que les resulta extraño la armónica y lo incorpora como algo extraño e insólito, ¿no? Insólito. Entonces, ¿qué es una armónica? Y además, ¿qué significa tocar una armónica? Bueno, una armónica, primero toda la presentación que has hecho es muy cierta porque es así, tiene esa contradicción. Yo más bien diría que es un instrumento que es muy conocido, muy popular, por eso es lo que también bien decías del instrumento más vendido del mundo, pero a su vez lo que se desconoce es su faceta como un instrumento profesional. Digamos que, o prácticamente nadie desconoce una armónica. Y yo creo que a esta altura es un instrumento que incluso ya está en todos los géneros, muy abierto en muchos géneros musicales. Yo, entre otros muchos colegas, es muy común hoy día escuchar el himno con la armónica, ya se ha instalado casi que la armónica es un instrumento para tocar el himno, entonces es muy popular. Pero lo que se desconoce es todo lo que puede dar el instrumento, por ende, es poco el bagaje histórico que hay como un instrumento profesional. Ahí es donde entra, como también bien destacás,
incluso el desconocimiento dentro de la misma familia de la música profesional. Por eso un músico no le va a preguntar a nadie cómo funciona un clarinete o un piano, una guitarra, un violín, pero es muy común que a mí, incluso músicos profesionales, me digan, che, qué interesante esto de la armónica, pero contame un poco porque para mí la armónica es un juguete, vamos a decirlo así. Que también lo es, está bien que los instrumentos sean juguetes sanos. Pero bueno, tiene eso, es un instrumento muy popular, pero prácticamente desconocido como un instrumento profesional y todo lo que puede dar. Y la armónica es un instrumento que tiene ya de por sí una característica única. Al menos seguramente debe haber por ahí algún instrumento indígena, origen de algún lugar, quién sabe, que desconozcamos, pero dentro del mundo occidental o de nuestro mundo general, globalizado hoy, por ejemplo, es el único instrumento que va para adentro, o sea, que se sopla y que se expira cuando se toca. De viento ejecutado por boca, ¿no? Porque ahí está la familiaridad con el bandoneón y el acordeón, claro. Tienen que respirar, pero acá el que respira es uno. Entonces, es un instrumento muy particular ya desde ese lugar. Uno respira mediante el instrumento. Es un instrumento que, básicamente, para resumirlo, es una especie de pequeño órgano. De hecho, en inglés, en muchos casos es en mouth organ, o sea, órgano de boca. Ya no se usa mucho esa expresión. Y se supone que es un tercer paso a, primero, este órgano enorme de iglesia, que para hacer las procesiones se lo achica y se lo convierte en el bandoneón, que es un poco el bandoneón, el instrumento de procesión religiosa para poder sacarlo a la calle. Y la armónica sería un paso más, pero tiene un poco esa característica, digamos, de familia, ¿no? Por eso nombré el acordeón y el bandoneón. Y para resumirlo, por lo menos como lo veo yo, de una manera, digamos, casi metafórica, ¿sí? Es un pequeño gran instrumento, porque lo que tiene es una compresión, ¿no? Hoy que hablamos tanto de la compresión de los archivos, un pendrive, ¿no? Ya que me queda medio antiguo un pendrive, pero vamos a decirlo así. Es un pequeño instrumento que tiene resumido mucha información. Una armónica de 3 o 4 octavas tiene la misma nota que una flauta traversa o más. Ahora, en general, en la música popular, por decirlo, llamarla de alguna forma, la armónica siempre fue el segundo instrumento, en general, del cantante. ¿Sí? Que hacía a un solo de armónica, algo, y lo incluía dentro de sus temas, sin ir más lejos, Gieco, Dylan y compañía, y tantos otros que han utilizado la armónica y la han puesto en la música popular. ¿Cuánto te costó a vos poder posicionarte como un armonicista? O sea, que el instrumento es ese. Sí, mira, está muy buena la pregunta porque, bueno, como bien decís, es un instrumento muy asociado a un instrumento secundario, vamos a decirlo así, que toma mucho protagonismo cuando aparece, porque siempre que aparece la armónica, digamos, es muy protagonista. Lo más el caso aquí en nuestro país del querido León, y afuera tenemos desde Dylan, como bien dijiste, como primer ejemplo, pero hasta los Beatles. O sea, es un instrumento que siempre estuvo presente. Y tiene una otra contradicción, ¿no? Estas cosas que tiene la armónica que es muy interesante porque a mí me ha pasado, digamos, esto de ser un armonicista profesional, tiene a veces estas dos aristas yo me acuerdo que ni bien empezaba, era un pibe, y llegaba con la armónica y te decían, ¿qué haces además de tocar la armónica? ¿Contás chistes? Y eso te puede decir por un lado, o por otro lado te puede decir, qué bueno que tocas la armónica porque no tenés competencia. Entonces, claro, ahí pongámonos de acuerdo. Lo que sucede es lo siguiente. La faceta del instrumento profesional es lo que es poco común, lo que se ve menos. Y lo que siempre no deja de ser, ojalá que lo deje pronto, en serio lo digo, ¿no? De ser una novedad, si se quiere, porque lo que sucede es eso. Hoy todavía hay gente que se sorprende, habiendo tenido en la historia un intérprete inmenso, maravilloso como Hugo Díaz, pero no solamente del análisis de su obra, sino de su antigüedad. Hoy día todavía hay gente que dice, yo no sabía que se podía tocar una samba, una chacarera o un tango con la armónica. Cuando eso, por suerte, en nuestro país, y a un nivel profesional, podemos decir que la armónica en Argentina tiene bastante historia, empezó en la década de los 40, 50. Sin embargo, hoy puede seguir sonando, digamos, si se quiere, exótico, ¿no?
Pero bueno, eso es un poco lo que es la armónica como un instrumento profesional. Es cierto que no somos muchos, nosotros nos conocemos todos. Yo conozco a todos mis colegas del mundo entero, los que vivimos y hemos construido una carrera de artista con la armónica somos pocos. Lo que pasa es que es eso, se trata de eso, se trata de que la armónica es un instrumento. Un instrumento musical es un instrumento. Vale la redundancia, ¿por qué quiero decir? El instrumento traduce. No muchos usan o se les ocurre usar o pueden usar la armónica como traductor, vamos a decirlo así. Pero es un traductor maravilloso. Lo que llama la atención de lo que decís es que cuando aparece la armónica, especialmente en el rock, en el blues, todos se quedan y le da un colchón musical impresionante a la banda. Lo interesante es que a nadie se le haya ocurrido sumar a un armonicista como el quinto de la banda, digo, por sacar el cuarteto de bajo, batería, segunda guitarra, claro. Como el quinto, dándole ese colchón tan interesante. Bueno, pero eso si bien es muy cierto lo que decís, está cambiando muy de a poco. Mira, yo te voy a dar, por ejemplo, bueno, en mi caso mismo, si bien yo siempre fui un solista, pero la armónica me ha llevado, por lo menos a sumar en algunos momentos, en determinadas situaciones, un poco eso de empezar a ver la armónica, insisto, si bien soy un solista, como un instrumento que se puede sumar como otro sesionista de un grupo. Te voy a dar un ejemplo muy, muy interesante, que incluso hasta mirá qué interesante que es cómo la armónica va trascendiendo barreras. Un querido colega que conozco hace muchos años, español, que se llama Antonio Serrano, un gran armonicista, formó parte de la última banda de Paco de Lucía. O sea, Paco de Lucía en sus últimos 10 años, a su banda, cante, palmas, cajón, cantaba, no el cante, obviamente guitarras, bajo, bueno, le subo una armónica. Y había una armónica cromática, no en todos los temas, pero en muchos temas, soleando a la par y con una guitarra, flamenco estoy hablando. Entonces, se empiezan a dar un poco más esos casos, incluso a veces de jugar a la armónica en formaciones donde, por ejemplo, en nuestra música argentina, ya digo, no como solista puede sumarse a un formato fijo, como bien decís, como si fuese un bandoneón, como si fuese un acordeón, o una misma música. Pero lo que pasa es que hay una cosa muy interesante, claro, está muy explotado y porque tiene mucho resto para eso, es un instrumento también muy solista, es un instrumento muy cantante. Y tiene mucho esa presencia, ¿no? No sé si hay una dificultad o no. En la escritura musical de la armónica, tiene algunas diferenciaciones con los otros, además de tener las notas comunes y todo de toda la música, pero tiene una escritura especial, diferente a los demás instrumentos. He visto que algunos arregladores importantes tienen dificultad de trasladar a la música de la armónica por desconocimiento la escritura de la armónica. Eso le provoca cierta dificultad, hay veces. ¿Te ocurrió este problema a vos? No, en general no. Lo que sucede con la armónica es que tal vez cambie esto y sea diferente de acá a unos años, aunque ya el cambio viene siendo muy importante, ¿no? Pero es un instrumento que recién ahora digo, no digo de ahora, digo de un puñado de años, empieza en este lugar de solista, que no es nuevo, pero empieza a tener otra consideración tal vez desde lo académico. En nuestro país ha pasado y pasa. En el Colegio de Música Popular de Avellaneda, hoy existe la cátedra de armónica. A mí, obviamente, me la ofrecieron hace unos años cuando se inauguró la cátedra, pero la verdad que yo no. Más allá de las críticas y de los enojos de mi madre, docente de alma, que le hubiese encantado, yo no pude. Entonces hay una serie de exalumnos míos, ¿no? Que dan clase ahí. Eso era algo prácticamente, ni siquiera, bastante impensado. Entonces, se lo asocia mucho por ahí todavía, o ya mucho menos a un instrumento muy de oreja. Entonces, claro, lo de la escritura empieza a ser Eso algo es un lo poco que más, yo hablaba, sí. más cercano. Pero en realidad se escribe como cualquier instrumento en clave de sol. O sea, yo puedo leer la partitura de un clarinete, puedo leer la partitura, obviamente
hay dificultades que no solo pasan en la armónica con respecto a otros instrumentos, sino cada instrumento tiene su particularidad. Pero bueno, digamos que se puede leer como un clave de sol, como una flauta, como un violín, como un clarinete. Y de hecho hay muchas obras, hay cada vez más obras escritas. Yo he tocado el concierto de Villalobos, armónica y orquesta, que está escrita de la primera a la última nota. Estrené un hermosísimo concierto de un gran compositor argentino clásico contemporáneo que está radicado hoy en París, que es Esteban Bensecri. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bensecri, que es un músico que hoy estrena obras en todo el mundo, la fuimos haciendo como un poco de a dos. Él me iba consultando. ¿Por qué? Porque hoy, y a esto quería un poco llegar en principio al inicio de la respuesta, todavía un músico, un compositor, alguien que está estudiando composición, que aprende a escribir todos los instrumentos, o casi todos, y uno de esos poquitos que no le enseñan a escribir es la armónica. Pero primero que empieza, tiene que saber cómo se escribe y cómo se tocan todos los instrumentos de la orquesta, las cuerdas. Bueno, la armónica no está en ese listado. Entonces pasa que incluso un tipo como Bensecri, aparte tan humilde y tan abierto, cuando empezamos a escribir, él me hacía esta pregunta, me decía, clave de sol, ¿no? Sí, clave de sol. Bueno, y empieza a dar determinadas características, si una nota es soplada, si es aspirada, pero básicamente se puede escribir, se escribe en un pentagrama con clave de sol y eso funciona perfecto. Franco, ¿qué fragmento de tu música podrías compartirnos un pedacito, algo de lo que quieras con la armónica? Así le mostramos a la gente cómo suena todo esto que estuvimos diciendo en palabras en esta parte de la entrevista. Bueno, a mí me gusta siempre agarrar un tango que es muy clásico, casi de los quemados, que dicen algunos. A mí me encanta tocar los clásicos porque siempre uno tiene que dar tu nueva perspectiva. Y voy a tocar un fragmento de Como Vos Extraños, porque también me gusta de esto que venimos hablando, es el sonido de la armónica, pero también cómo también se puede buscar una sonoridad, obviamente pegándole un guiño, un bandoneón, pegándole un guiño, un acordeón, al sonido argentino también. Porque el instrumento tocado de manera plana suena hermoso y suena un tango y se va a notar lo que es un tango. Pero después está la manera de jugar a cómo es el lenguaje del tango. Entonces, como que me gusta hacer algo así, como empezando de una manera más plana y llevándolo un poco a la riqueza y a la argentinidad que puede tener el instrumento. Extraño, ¿no? Sí, sí, no. Pero. Perdón que estoy moviendo la cámara. Ahí estoy, ahí estamos. Pero escuchándote y viéndote, porque
hay dos partes de la música acá, ¿no? Como pasa con algunos instrumentos, que es el escuchar y el ver, ¿no? Cuando uno en una orquesta o en un grupo está un armonicista tocando con el otro, el armonicista tiene un despliegue corporal de movimientos inmensos que los demás músicos no lo tienen, salvo alguno que otro instrumento, ¿no? Pero que no lo tienen. Y eso es atrapante, porque como sabemos, como los instrumentos de viento, todos trabajan con el cuerpo, porque no es las manos solas, el cuerpo debe trabajar con el estómago, con el pecho, los pulmones deben soplar, la boca, todo el cuerpo trabaja, y en el armonicista más. Hay como un retorcerse total en la música. Ahora que estabas sentado y estás impedido de moverte la demás parte del cuerpo, estás obligado. Bastante quieto. Claro, pero estás obligado a mover la cabeza y las cosas que si vos te vieras, te darías cuenta de lo que te hablo. Cómo toda la expresividad fluye a través de tu cabeza y de tus movimientos, ¿no? Ahora, vos tocás una armónica cromática, si no me equivoco, ¿no? Y Sí. es una Hohner. En este caso no. En este caso No es es una una Hohner. E-Stop, que es una marca china. Mirá lo que te digo, los chinos y No los me acuerdo. japoneses están haciendo muchas cosas muy interesantes, pero bueno, Hohner, marca alemana. No estoy trabajando en este momento, pero he trabajado mucho tiempo para ellos. Es como la inventora. De hecho, era un relojero Hohner allá por el 1850. Y ellos Sí. son los que inventaron la base y el molde de lo que son hoy las armónicas, todos los ejemplos de las armónicas, ¿no? Y sí, es una armónica cromática, es una armónica que, para decirlo de una manera, digamos, académica, no, o mejor dicho, no académica, la armónica cromática es un instrumento que ese botoncito que tiene al costado le da las notas, le da las teclas negras de un piano. Una armónica común y corriente, esta armónica que es la que más se vende, que hablábamos del instrumento más vendido, la armónica diatónica, la que por ahí se toca más sencillamente, incluso la de blues, aunque cambia de tonalidad, pero tomando de ejemplo la de do, tiene las teclas blancas de un piano. Es como que tenemos un piano con las teclas blancas. Algunas melodías se pueden hacer, y algunas muy bonitas, ¿no? Pero bueno, para la gran mayoría, el gran caudal, la gran cantidad de música del mundo, se necesitan las teclas negras, que son los bemoles y los sostenidos. Y esas teclas negras del piano, en la armónica se le suman con el botoncito del costado, y eso es lo que le hace armónica cromática. Ahora, ¿cómo es la elección a la hora de elegir? No una marca, ¿no? Sino una armónica. Porque tenés algunas que son trémolo, otras que son mucho más grandes. O sea, diferentes tipos de armónica más allá de las cromáticas, como marcaste recién. ¿Cómo elegís qué tipo de armónica utilizar para cada pieza? Bueno, lo cierto es que a nivel, digamos, formato de armónica, o sea, o tipo de armónica, yo en su gran mayoría lo que hago es tocar con la cromática de dos dimensiones, de 48 voces, que son 12 orificios, o de 64 voces, que son 16 orificios, de 3 octavas o de 4 octavas, digamos. Pero literalmente es eso, o de 48 notas o de 64 notas. Siendo el instrumento cromático, y digamos, y teniendo esas notas, con esos dos tipos de armónicas, yo te confieso que toco el 95% de la música. Pero es cierto lo que decís, yo la armónica diatónica también, la armónica de blues, también la utilizo. Me gustan mucho unas determinadas afinaciones especiales que hace la marca Lee Oscar, para la cual estoy trabajando ahora en la armónica diatónica. Es una muy buena armónica, bueno, la marca de León. Pero que estas cosas sencillas que hablábamos recién, que hace León por su magia musical. Uno escucha Canción para Carito, Solo le pido a Dios, son cosas sencillas, pero muy fuertes, ¿no? Muy, muy presentes, ¿no? Bueno, ese tipo de armónica yo lo utilizo. Sí, me parece. ¿Estamos conectados? Ahí está. Sí, estamos conectados. Sí. Bien. La utilizo con determinadas afinaciones diferentes al blues
y también el blues me encanta. También utilizo a veces, hay armónicas trémolo, como bien dijiste, que vienen con sonidos de acordeón, armónicas más largas, son armónicas larguísimas así, de acordes, pero básicamente mi instrumento es la armónica cromática. Y sí difieren los materiales. El material, la madera puede ser un poquito más cálida, hay de cuerpo de plexiglas, de distintas aleaciones de metal. Lo cierto es que también el cuerpo es tan pequeño que no son grandes diferencias como se puede notar en una guitarra, ¿no? Pero básicamente, te diré que con una armónica cromática puedo hacer la gran mayoría de todo lo que hago, pero bueno, me gusta cambiar por sonoridades y por tamaño. Estamos conversando con Franco Luciani. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! No te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Escuchábamos La Sensiblera en la versión de Franco Luciani, que forma parte de su álbum Anda en el aire, y es un tema que compuso junto a Alejandro Schwartzman. ¿Te acordás cómo fue el proceso de composición de este tema? Sí, me acuerdo perfecto. Tiene una historia que no sé si alguna vez la conté así tan detalladamente, pero si me la preguntás tan directamente no me queda otra. El tema es así. El querido ruso Alejandro Schwartzman es uno de los grandes letristas de tango de hoy, de hace de unos años a esta parte, vamos a decirlo así. Y no solo el tango, sino que tiene una cosa hermosa en otros géneros. De hecho, en el folclore, yo he hecho varias cosas en el folclore, por eso La Sensibilera. Un día viene y me dice, mira, tengo una chacarera, que yo le hice la letra, pero no le encuentro la vuelta con la música. De hecho, le había hecho una música, me dice, y se la mostré a alguien, así muy ilusionado, y me dijo, pero eso suena a tal cosa, no me acuerdo ahora exactamente. Y entonces, y después, viste, como que intenté, viste, o sea, la realidad es que no me la dio a mí de entrada, fíjense lo que le estoy confesando, no me la dio a mí de entrada, como que fue y vino con un par de colegas y como que no le encontró una vuelta y como que la dejó encajonada. Y entonces yo le digo, ¿pero a qué tema sonaba? ¿Te parece que sonaba? Mirá qué loco, esto yo creo que no lo conté nunca, pero bueno, está bueno. Y entonces me la canta, y entonces digo, esto me parece que es, ahora no me acuerdo yo, A Fly Me to the Moon, que es un estándar de jazz, que lo cantaba Sinatra. Bueno, entonces yo dije, mira, vamos a hacer una cosa, yo no la voy a modificar mucho, porque él ya tenía la progresión armónica, estaba más o menos por ahí. Yo le voy a agregar algunas cositas, pero en realidad la secuencia armónica que tiene es muy linda y es muy particular y es común en muchos temas. O sea, si nos ponemos a analizar músicas, hay muchas cosas que están construidas sobre unos mismos cimientos, y más de la música occidental. Hay muchas armonías que ya hizo Vivaldi y Bach y que están usadas, pero por todo el mundo. Todos lados. Los Beatles la usaban. ¿Cómo? Los Beatles usaban algunas. ¿Qué te parece? Totalmente. Entonces yo le agregué unas cositas, le agregué la introducción, que generalmente es una cosa que gusta mucho del tema, porque ya tiene esa cosa de la introducción que no tenía una introducción, un punteo original. Le agregué una sección más y se la mostré, y a él le encantó porque me dijo, claro, o sea, yo la podría haber llevado a cualquier otro lado, pero realmente no lo quise. Entonces, digo esto porque ahora capaz que con esto a uno le puede sonar más para ese lado, pero está totalmente consciente, porque yo no quise alejarme de esa historia que a él le surgió, porque él también no es músico netamente, pero se le ocurren lindas melodías, o sea, es un poco músico, vamos a decirlo. Él toca la guitarra. Él toca la guitarra. Y canta también un poco. Sí, que bueno, canta exactamente. De hecho, muchos de estos temas él los reestrena por primera vez solo, los muestra un poco así. Y así fue un poco la historia de La Sensibilera, que es un tema que tiene versiones de Victoria Birchner, de Rocío Araujo, de Guillermina Becar Varela, digamos, o muchas otras más, que es un tema bastante tocado. Y eso me llevó a hacer otras cosas con el ruso. Con el ruso hicimos otras cosas de folclore, tenemos varios tangos. Así que bueno, así nace La Sensibilera y nace La Sensibilera y nace esta sociedad con el ruso Alejandro Schwartzman. Es raro cómo es el camino de cada canción, ¿no? Como a veces uno va dando vuelta a una canción hasta que llega. Vos sabés que muchas veces los letristas, porque a veces yo he discutido con muchos letristas, porque dicen, yo soy letrista de tango. No existen letristas de tango, ni existen letristas de folclore. Existen, cada cosa adquiere su nombre cuando la música se pone de acorde con eso. Porque yo te doy una letra y vos le ponés, yo qué sé, cualquier cosa, es eso, no es lo que se coloca. Y a veces hay sonidos que hay letras que no le funcionan a muchos y a otros le pueden funcionar, yo qué sé. Beethoven agarró un poema que era el himno a la alegría de Schiller, que no era para nada letra de nada, y mirá lo que hizo, ¿no? Hizo un vagón de música. Así que sí. Las letras, la música está acordada por eso. Ahora,
quería hacerte algunas preguntas sobre la armónica. ¿Qué significa, para ver cómo se toca, bloqueo de lengua o el labio fruncido para tocar la nota precisa en la música, en la armónica? Bueno, básicamente la armónica tiene dos maneras de tocarse, y más que todo la diatónica también, tanto la diatónica como la cromática. Uno es una nota sola, y otro es empezar a combinar con otra apertura de la boca. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la armónica acá, el permiso, trato de no moverme mucho porque parece que si me muevo cambia un poco la luz, pero bueno. Estamos llegando a lo que tu madre quería que fueras profesor. Te queremos Es que soy un poco. Es que soy un poco. Es más, estoy recibido de Maestro Nacional de Música yo, de hecho. Además de Pero iba a bueno, preguntarte, vos sos baterista. Yo soy baterista y percusionista. Y apareciste... Estudié, batería y percusión sinfónica incluso, no solo popular. Siempre estudié batería y percusión popular, pero también estudié percusión sinfónica, percusión de orquesta, timbales, placas, para lo que se llama la batería de orquesta, que es el redoblante por un lado, los platillos de entrechoque por el otro, el triángulo, las castañuelas, el tambor vasco, todo. Y bueno, y soy maestro nacional de música con esa especialidad. O sea que no le he fallado a mi madre, lo que pasa es que no he ejercido y no agarré la oferta de Avellaneda. Pero soy bastante docente. Hoy casi no doy clases muy puntuales. No es a donde, digamos, derivo la energía, pero soy un tipo que puedo aplicar y entiendo cada nota que toco. La armónica tiene estos orificios, digamos que cada uno de estos es una nota soplada y una nota aspirada. En realidad son dos notas sopladas, porque una con botón y otra sin botón, y dos notas aspiradas, una con botón y otra sin botón. Digamos, por cada orificio uno tiene 4 notas. Pero más allá de eso, uno puede tocar cada una de esas notas sola de punta. O sea, con la punta de la boca como quien silba, ¿no? Voy a volver a hacer el ejemplo de como os extraño. Yo puedo hacer... Perfecto, eso como si ustedes hagan un saxo o una flauta traversa o un clarinete. Ahora, la armónica permite, esto es lo que llaman el lengua bloque, bloqueo de lengua, técnicas donde uno ya no toma una nota, sino que toma mucho más grande, toma más notas. Y trabajando con la lengua puede hacer muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, una octava, o sea, tomar un margen grande y tocar solo los extremos, tapando todo lo del medio. Entonces, ya en vez de hacer esto, o esto, perdón, o esto, hago las dos cosas a la vez. Ya suena más gordo, suena octavado, eso es lo que llaman la música octavado. Suena. Después jugar con esas octavas, que suene una, que suene la otra. Son todas técnicas que enriquecen mucho el instrumento. Claro, si fuese solo tocar de punta, puede ser. Hay mucha gente que se dedica a eso. Un grande de la armónica y de la historia del jazz, incluso Toots Thielemans, tocaba prácticamente todo de punta. Son técnicas. Y en la armónica se puede usar más esto. Entonces hay mucho trabajo de no solo de tocar de punta, sino de la boca abierta, y un trabajo de lengua, así, literal, donde uno va cambiando los sonidos. Ya empieza a ser como que en vez de tocar, voy a hacer bien claro esto, en vez de tocar en un piano con una mano o un dedo así, empieza a usar toda la mano. Entonces, ahí ya requiere abrir la boca y usar la lengua. Eso decía el lengua bloque, el labio y demás. Eso es muy interesante, ¿eh? Estas son las cosas que mucha gente se desayuna y dice, wow, no sabía. Yo pensé que una armónica era... Bueno, eso también es una armónica, pero es una parte muy... Miren, voy a hacer una cosa para cerrar la respuesta. Hay un dicho que dice que la armónica es un instrumento muy fácil de tocar, pero muy difícil de tocar bien. Como que hay un pozo muy grande entre agarrar la armónica, que más o menos vienen las notitas acomodadas, no le agarré ninguna, y de ahí a realmente desarrollar el instrumento hay como un bache muy grande. Y ahí están todas estas técnicas y estas complejidades. Ahora, has hecho trabajos propios en tu discografía como solista y últimamente, por el cual
recibiste el premio Gardel, tocaste con Pepe Colangelo y trabajaron un disco muy, muy interesante, del que en algún momento escuché que iban a haber una posibilidad de una segunda etapa, una segunda fase. ¿En qué quedó ese trabajo con Pepe? No, con Pepe estamos tocando mucho ahora. Estamos en un momento que estamos tocando bastante. Estuvimos en Río Cuarto hace muy poquito. Vamos a estar en el Festival de la Falda, es el festival más antiguo del tango también, un festival que tiene casi 40 años. Venimos tocando, o sea, estamos en actividad plena con el Pepe ahora, presentando Tango Improvisado, que es este disco que bien nombraba, que se ganó el Gardel del año 2021. Un disco que nos dio muchas alegrías, por suerte, porque veníamos tristes, en el sentido de que nosotros lo grabamos, por suerte pudimos, pero al mes arrancó la cuarentena. Entonces todo el plan que nosotros teníamos se nos trunca. Entonces estuvimos como todo ese año y medio o dos esperando, pero bueno, el disco salió primero digital, después salió físico, digamos, es algo que hoy no todos los músicos están decidiendo, pero nosotros sí. Y a partir de ahí venimos haciendo un montón de cosas y trabajando muchísimo. Yo creo que es muy probable, no sé para cuándo la edición también, pero es muy probable que incluso no dentro de mucho tiempo nos juntemos a grabar otro puñado de tango de la misma manera. Yo lo veo muy posible, ya que lo citaba recién. Pero al momento estamos a full con el repertorio de tango improvisado. Vamos sumando un tango por aquí una vez, otro tango por acá. Entonces ya en las pruebas de sonido, después podría tocar otros tangos con los muchachos, aparte con Leonardo Anderson y con Pablo Mota, que sigan a donde vayan. Y se va generando así un nuevo repertorio. Es muy probable. Pero bueno, al momento el tango improvisado está totalmente activo y estamos los dos disfrutándolo muchísimo. El maestro está muy contento. La otra vez me lo decía en una gira. La verdad que esto es algo que hace unos años yo no lo hubiese pensado. Él nunca se había ganado un Gardel, por ejemplo. Y está tocando así en un formato más de tango parrilla, que lo hizo toda la vida, a pesar de que es un gran arreglador y demás. Y toda la actividad. Y yo, por un lado, ¿qué te voy a contar? Estar tocando con Colangelo, que siempre fue un ídolo y lo es, de las grabaciones de Julio Sosa, de las grabaciones de Hugo Díaz, de las grabaciones del último pianista de Troilo. Son esos regalos lindos que uno le da a la vida, aparte de que el maestro es un libro abierto y es una masterclass, todo lo que decía el otro día, incluso en los camarines, las cosas que te cuenta, sus vivencias, ¿no? Porque empezó tan joven, por eso hoy puede contar todo lo que cuenta. Ahora, conozco muchos CD tuyos, pero hay uno que me encanta y ya que se llama Acuarela del Bolsillo. Debo decirte, más allá de todos los CD que conocemos, es el que más me ha gustado. Y hay una pieza tuya que tocas ahí, que es la pieza esta de Peter Gabriel, No te entregues. Es maravillosa como sale esa pieza, ¿no? No sé si vos estás un poco de acuerdo o no con ese CD. Ha sido un CD muy bueno, muy bueno. Bueno, te agradezco mucho. Es un disco que quiero mucho, porque es un disco que año 2007, si no me equivoco. De 2007, es de 2007, sí. Yo lo hice en un momento muy fuerte, donde, digamos, yo te podría decir que del 2005 al 2010, que es cuando yo hice consagración de Cosquín, o sea, previa revelación, que es la que a mí me disparan ¿cómo se dice? En la carrera, en la elección de la armónica, del ser solista armónica. 2005 al 2010 pasa de todo. Porque pasa las giras conocer a Mercedes, las giras con Mercedes, el comienzo del proyecto San Luca, con Raúl Carnota y el querido Rodolfo Sánchez, que tanto con Mercedes como con San Lucas comienzan giras, muchas giras fuera en pocos años. Entre el 2008 y el 2010 yo viajé creo que 2011, también contemos un poquito más, viajé a Canadá, a Estados Unidos, a Europa, a Shanghái, bueno, con la cantante Verona de Bailión, también todos de esa misma época, que empieza con el Revelación Cosquín, Clarín del 2005 al 2010, sí. Y podemos decir que el primer disco que yo hago, si bien ya había hecho la musa, y armónica y tango con Daniel Gottfried, un disco que también quiero muchísimo esa época,
el primer disco así ya aquí en Buenos Aires, con otra edición y demás, con un formato de grupo, que es un formato que siempre me gustó y que mantuve siempre, se da con Acuarelas de Bolsillo. Y yo con Acuarelas de Bolsillo, insisto, si bien también lo adelanté con Armusa, termino por lo menos en ese disco, de decir, bueno, yo soy un poco esto. Después no sé qué pasará con discos más puntuales de tango, más puntuales de folclore, más puntuales de otra cosa. Pero yo soy un poco esto. ¿Qué es eso? Es Acuarela de Bolsillo. ¿Qué es Acuarela de Bolsillo? Todos los paisajes sonoros de la Argentina, todos. Porque está el chamamé más maceta, está la canción del litoral, está la samba, la chacarera, obviamente, está el tango, está Piazzolla, todo eso está. Está la puñalada, incluso, pues, tocaste la puñalada, tocaste un tema tuyo, hice una Canalla. puñalada, 9 de julio, Violentango. 7 de abril tocaste. 9 de julio, Violentango, que es el tango tradicional, clásico, y Piazzolla, o sea, justamente. Y tocaste una samba con la 7 de abril, la 7 de abril. La primera samba del mundo. Totalmente. Y no sé si es el primer disco donde grabo un tema mío, que es el Canalla. Canalla. No sé si encima de eso. Empezaste con el Canalla. Exactamente. Y el bonus track son dos. Uno, un hermoso concierto que hicimos con el queridísimo León Gieco. Bueno, ya lo nombramos varias veces en la nota, que él hacía en el Teatro Ópera, en unos fueron 5 o 6 Teatro Ópera repleto, una experiencia hermosa. Hacía como una introducción a la armónica, y me invitaba a mí, le invitaba a Fabricio Rodríguez, también querido colega, y él decía, esto para que ustedes vean que yo no toco la armónica, que lo que yo hago es muy simple. Bueno, de ahí surge, de esos conciertos, surge la versión de Maturana, y después está Don't Give Up, o sea, No Te Entregues, que vos nombrás de Petro Guerrero. Yo te agradezco que lo destaques a ese tema, porque hay muchas cosas metidas en ese tema. Primero que a mí me encanta Petro Guerrero de chico porque mi viejo me lo hizo escuchar, con Génesis o como solista. Y Petro Guerrero, si ustedes a quien le interesa investiga un poco su historia, si bien es netamente un músico de rock británico, rock progresivo y demás, en la década del 80, en la década del 90, él se acercó mucho a las músicas del mundo y con los cantos africanos, cosas así. Entonces, yo ya sabía eso. Y cuando escuché Don't Give Up, dije, qué bueno, ¿por qué no hacer una versión? Me suena una Vidal, esto puede ser una Vidal o un Guayno. Y el tema lo hice con la producción de Diego Rolón, un tema como básicamente aislado del disco. Por eso es una cosa que hicimos con Diego. Diego era el guitarrista en ese momento de Liliana Herrero, y él fue guitarrista de Liliana por muchísimos años. Casi que es el constructor de ese sonido tan particular que tiene Liliana de los loops, de las guitarras y la parte folclórica, ¿no? Y me encantó. Y te voy a decir una cosa, es un tema que es para tocarlo, y la verdad es que nunca lo toqué. Creo que lo toqué en la presentación nada más, porque uno en la presentación en general presenta el disco. Pero no es un tema que me haya acompañado. Pero hay una cosa. Yo tengo ganas de seguir con esta idea de tomar esos temas, y muchos hay de Peter Gabriel, y también para retomar este Don't Give Up. Pero es un disco que quiero mucho, así que me alegro que te lo traigas a colación, porque es un disco que lo hice con mucho amor. Y bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Porque es un disco de 15 años. 15 años. Nada más y nada menos. Vamos a tener que hacer la fiesta de 15. Tenías 25 años, ¿no? Tenías 25 años en esa época. Sí, 25 años, sí. Porque yo soy del 81, casi 82. Claro. Y si fue lo que sí, quiere decir 25 años. ¿Y qué cambió en estos 15 años en tu sonido? ¿Cómo? ¿Qué cambió en estos 15 años en tu sonido? Mira, el otro día, hace muy poquito, me puse a escuchar una grabación que yo no sabía que existía. O sea, sabía que existía, pero no lo recordaba. Que hice con el querido Bono, que era un bandoneonista rosarino que falleció ya hace unos cuantos años. Un concierto en el Teatro del Círculo, una grabación del año 2003. Yo no sabía que tenía una grabación del año 2003 en YouTube. O sea, eso ya tiene 20 años, casi 20, casi. O sea, 19 clavado, porque creo que es julio del 2003, perdón. Y un poco viene a colación a la pregunta que me haces. Y yo me escuchaba y me veía, aparte porque es un video. Es un homenaje a Piazzolla, que eso también hacemos una mezcla de los ejes de mi carreta, no sé por qué, porque me veía Piazzolla, pero engancha con la milonga del trovador.
Y me puse a prestar atención mucho a eso. Y me preguntaba yo, ¿qué cambió en mi sonido? Todas las preguntas que yo mismo me hacía. Yo creo que tiene que haber una mezcla de las dos cosas para que uno diga uno va por el buen camino. Tiene que haber cosas que tienen que ser las mismas, porque uno no las tiene que perder, porque uno es el mismo, uno es como la imagen de una persona, como dice, si se ve un video o lo que sea, o se recuerda, o alguien se lo recuerda, los gestos son los mismos, la manera de... Esas cosas no se pierden. Pero uno después le sale bigote, o le sale una arruga, o le sale barba, o se mueve distinto porque el cuerpo funciona de distinta manera, pero siempre sobre sobre el mismo cimiento. Entonces, escucho muchas cosas en común, pero escucho tal vez algo que es común escuchar y que todos sabemos que sucede así, digamos, cierta limpieza de cantidad de notas, vamos a decirlo así, una manera de hablar más pausada, una manera de andar más pausada, por decirlo de un modo. Ojo, yo siempre a mí me gusta el virtuosismo, puedo hacerlo y me gusta y siempre va a estar presente, pero incluso a ver, es una cosa que va más allá de lo tangible, digamos, de lo que se puede ver, digamos, así sean la misma cantidad de notas, una manera de llevarla diferente. Pero bueno, uno le cambia la vida, pasan muchas cosas. Ahora soy padre, por ejemplo. Yo creo que todas esas cosas te van cambiando, la música, como dije hace un rato, es un instrumento que traduce. Bueno, ¿qué traduce? Traduce todas estas cosas. Entonces, la traducción sigue siendo la misma, el traductor sigue siendo la misma, el contenido sigue siendo el mismo, pero son distintas maneras de andar, de respirar. Eso sí lo siento. Pero bueno, el instrumento es el mismo, la música es la misma, pero a través del tiempo, a través de las situaciones, a través de las vivencias. Vos sabés que, dándote en videos, ¿no? En diferentes videos, hablando de lo que vos estás diciendo, más allá de la sonoridad, eras más pudoroso subiendo y cantando y tocando. Era como más así, menos piloso. Quiero decir, no tenías barba, no tenía bigote ni nada por el estilo. Pero eras más pudoroso, eras como un nene que subía arriba y tocaba con los demás. Hoy no. Hoy estás afirmado sobre tus pies y cuando subís al escenario es como el otro sabe quién sube. Ya sabe quién está. Eso es lo que he notado, una gran diferencia escénica de tu figura. Sí, sí, es cierto. Va un poco a colación a lo que recitaste de un principio, que tan bonito y que tanto fuimos hablando. Yo, por ejemplo, soy un tipo que sé que me muevo así, sé que estoy contorsionando, pero no es algo muy, o sea, no es inconsciente, pero tampoco es que lo hago adrede. De hecho, muchas veces me veo y no me gusta, pero bueno, no importa. Es una cuestión mía. De hecho, me gusta mucho, porque aparte es una manera de, como me dicen, de tocar justamente con el cuerpo, no solo con el instrumento. Pero sí, estas cosas puede ser que se van, digamos, se van asentando, ¿no? Es como la borra del café o esto del vino, que no me sale la palabra ahora. Está, pero como que se va asentando de una u otra manera. Tal vez digo tal vez porque insisto, tal vez no es una cosa muy consciente, pero uno va como, digamos, va frenando, por decirlo de alguna manera, y va regulando esos recursos, por decirlo de algún modo. En todo sentido, desde la manera que uno toca el instrumento, de las notas que toca, hasta cómo se para frente al escenario. Pero no es algo que yo lo piense demasiado, les confieso. Simplemente ahora salió y lo charlamos. Pero es un poco el devenir natural de cualquier persona, ¿no? Franco Luciani, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme el haberte tenido en el programa, compartido tu música y tus experiencias y aprender un poco más de lo que es la armónica como instrumento. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, gracias a ustedes a los dos, la verdad que la charla hermosa. También porque, bueno, creo que se trata de eso. Uno es, lo que hablábamos recién, en lo que sea que uno sea, uno es el todo, ¿no?
es un poco eso lo lindo, hablar de la música, pero de un poco de la vida misma, de la coyuntura del todo. Así que ha sido muy, muy placentero y bueno, los tendré al tanto de... Igual me alegra, sé que está muy al tanto, pero lo tendré al tanto de todas las cosas nuevas que esté haciendo, de mis nuevas aventuras y de los recorridos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto tenerte aquí. Siempre es un gusto tenerte, así que es un gusto más. Muchísimas gracias, Franco. Gracias a ustedes. Para mí un placer y bueno, será hasta la próxima. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.